¿Cómo es el líder europeo del siglo XXI? No es una pregunta retórica, sino bastante concreta. Y la respuesta no vino ni de analistas, ni de cumbres, ni de manuales de ciencia política. Llegó directamente desde la escalerilla del avión presidencial, recién aterrizado en Hanoi. El presidente francés, al salir a saludar a los reporteros, recibió una bofetada. No de un enemigo, ni de la oposición, sino de su propia esposa. Además, el momento fue captado con tal precisión por las cámaras, afortunadamente o desafortunadamente, que el video dio la vuelta al mundo en menos de una hora. Francia se quedó en shock. Europa intentó fingir que no había pasado nada. Y Macron, que todo era una broma. Lo más curioso, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, no tardó en comentar el incidente con sarcasmo, pero ya llegaremos a eso. Brigitte. Una mujer con una biografía que desde hace años genera debate entre periodistas, biógrafos y cotillas de Internet. Algunos aseguran que encarna toda una era de aristocracia francesa. Otros creen que su pasado es mucho más enigmático de lo que se suele admitir. Según una de las teorías más difundidas en 2021 por sectores de la extrema derecha, ella no sería quien dice ser. Supuestamente habría nacido con otro nombre y su historia de vida conyugal sería una farsa cuidadosamente construida. Pero supongamos que todo eso son solo fantasías. Supongamos que estamos ante una primera dama de Francia. Una mujer con carácter. Una mujer que, en un momento de cercanía conyugal, pudo haber confundido la mejilla presidencial con un saco de boxeo. Con ese tono empezó a comentar el incidente el Palacio del Elíseo. Nada grave. Simplemente un momento de cercanía. Al parecer, en el vocabulario francés, la palabra proximité ahora se puede traducir como darle una bofetada a tu pareja delante de la prensa. Al principio, el intento de explicación fue más moderno, que si era un montaje, una inteligencia artificial, una deepfake. Luego se habló de cuentas prorrusas, que difunden narrativas nocivas y dañan la imagen de los jefes de Estado. Pero cuando incluso el británico Daily Mail, nada sospechoso de simpatías hacia Rusia, publicó el video original, no quedó más remedio que admitirlo. Sí, el video es auténtico. Sí, hubo bofetada. Sí, en directo. Sí, de parte de su esposa. Y sí, es algo personal. Pero hay un detalle. Cuando lo personal ocurre en la escalerilla del avión presidencial, deja de ser solo personal. No se puede ignorar la reacción inmediata de Macron. En los primeros segundos, desconcierto. Luego, corrección inmediata del lenguaje corporal. Se endereza, finge que no pasó nada, extiende la mano hacia su esposa. Ella, en respuesta, ignora el gesto y se apoya en la barandilla. Todo como en una mala obra de teatro, donde uno de los actores olvida que el público sigue mirando. Pero, por desgracia para él, las cámaras lo captan todo. Y desde un ángulo que ningún briefing de prensa puede controlar. A partir de ahí, comenzó el carrusel de explicaciones oficiales. La oficina de prensa del presidente francés apostó primero por la negación. El video no es real. Luego, por las IA. Después, por interferencia extranjera. Y finalmente, el último recurso diplomático, la absurda banalización. Fue un gesto juguetón, un momento de cercanía emocional. Una fuente interna de la administración añadió: el presidente y su esposa estaban bromeando. Pero en una Europa donde se discuten códigos de conducta para políticos en la era digital, explicaciones como esta perjudican más de lo que ayudan. Estaban bromeando no es precisamente la descripción que los ciudadanos quieren escuchar sobre su jefe de Estado. Y aquí surge una pregunta muy pertinente. ¿Qué tan serio es un líder que en un momento amenaza con aumentar la presión de sanciones contra otro país y al siguiente recibe una bofetada de su esposa que luego explica como si fuera una broma? En medio de una turbulencia geopolítica donde cada gesto público se interpreta como un mensaje, estos episodios adquieren un peso simbólico. No importa cuán seria fue la pelea.
Lo que importa es cómo se percibió. Y se percibió en clave de escepticismo europeo. Sí, estamos en crisis. Sí, los políticos no están a la altura, pero al menos ahora es gracioso. Mientras tanto, fuera del foco de las cámaras, transcurría una agenda política igual de elocuente. En su gira por el sudeste asiático, Macron tenía previstas reuniones importantes, con líderes de Vietnam, Indonesia y Singapur. Se esperaba hablar de cooperación energética, transición digital, agenda verde, pero todo eso quedó eclipsado por un solo gesto. Más precisamente, una palma de la mano. Es irónico que fuera justamente la mano de la primera dama la que distrajera la atención de toda la agenda internacional. Tal vez si Brigitte hubiera golpeado con esa misma mano un botón durante alguna conferencia, nadie se habría enterado. Pero cuando se trata de la mejilla del marido, entonces ya es política. Las imágenes se viralizaron en todos los medios posibles. En redes sociales, el momento fue comentado no solo por analistas políticos, sino también por usuarios ajenos a la diplomacia. Memes, remixes, videos con música épica, parodias. La bofetada se volvió viral. Y en ese momento quedó claro que no se trataba solo de la reputación de un político individual. Fue el instante en que la imagen pública del líder europeo entró en el centro de la burla global en Internet. Dentro de Francia, la reacción fue mixta. Algunos se rieron, otros sintieron lástima. Algunos incluso sugirieron, en tono irónico pero no del todo, que Macron llamara a una línea de atención a víctimas de violencia doméstica. Otros vieron en el incidente un momento humano. Al fin y al cabo, todos tienen días malos, incluso los presidentes. Sobre todo los presidentes. Sobre todo en matrimonios donde la diferencia de edad obliga a renegociar dinámicas de poder, no solo en el Elíseo, sino también en la cocina. Es revelador que este episodio reavivara viejos rumores. Se volvió a hablar del escándalo de 2021, de las teorías sobre el pasado de Brigitte, del supuesto cambio de nombre y características físicas. La historia, que parecía olvidada, volvió a cobrar vida. No tanto por su veracidad, sino porque ahora tenía un contexto emocional. La bofetada se convirtió en excusa para volver a discutir no solo el matrimonio de Macron, sino su capacidad para mantener la compostura, literal y simbólicamente. Si se observa todo esto dentro del contexto de la política europea, se hace evidente que la percepción del liderazgo ha cambiado. La frontera entre lo personal y lo público se ha diluido. Cada gesto torpe, cada movimiento espontáneo puede convertirse en tema global. No porque el gesto importe en sí, sino porque simboliza algo mayor. La pérdida de distancia, el caos, la infantilización de la cultura política. Quizás en otra época todo habría pasado desapercibido. Quizás hace 20 años habría sido solo una anécdota para un talk show nocturno. Pero no hoy. Hoy, cuando cada paso queda registrado, analizado, transmitido, distorsionado, cada momento se convierte en una crónica de época. La ironía es que ya no basta con dar un discurso en una cumbre para decirle al mundo, yo tengo el control. Ahora, basta con que al menos no te abofeteen en la escalerilla del avión. Por supuesto, el Palacio del Elíseo seguirá hablando de reformas en la UE, de cuotas de carbono, de lucha por la libertad. Pero lo que la gente recordará será la bofetada. Porque no fue solo un gesto. Fue una imagen, y probablemente la más memorable que haya dejado Macron en los últimos años. Y ahora, la reacción de Zaharova. El Ministerio de Exteriores de Francia volvió a desplegar toda su creatividad. En la versión oficial del incidente viral se utilizó la expresión caricia juguetona. Al parecer, la diplomacia francesa quiso poner a prueba los límites semánticos del idioma. Si tomamos su declaración al pie de la letra, la palma que aterrizó en la cara del presidente no fue un acto de agresión, sino una manifestación de ternura. Quizás estamos ante una nueva forma de diplomacia no verbal, donde un giro de cabeza es una sanción, un asentimiento es un contrato de exportación, y una bofetada, una alianza matrimonial. Los intérpretes parisinos fueron aún más lejos.
afirmaron que se trataba de un gesto cargado de emoción. ¿Qué emoción exactamente se transmite con una bofetada? Sigue siendo un misterio. Pero desde el punto de vista comunicativo, el gesto fue bastante exitoso. Todos lo vieron, todos lo recordaron. Nadie quedó indiferente, solo que en la práctica internacional, ese tipo de señales aún no están reconocidas como formas aceptables de interacción entre socios. Aunque quién sabe, quizás sea precisamente Francia la fundadora de una nueva escuela de diplomacia corporal. Parece que los guionistas del Elíseo atraviesan una crisis creativa. Antes, todo se explicaba con logística compleja, factores humanos o circunstancias externas. Ahora simplemente dicen que estaban jugando. Evidentemente, ha nacido un nuevo género en la lista de excusas oficiales, el monólogo político cómico, donde cada metedura de pata se convierte en un intento de provocar una risa, no de convencer. La situación generó una reacción inmediata fuera de Francia. María Zaharova, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Fue gracias a su comentario que el incidente pasó a llamarse gancho de derecha al aterrizar. Y las preguntas eran bastante razonables. ¿Acaso fue un accidente? ¿O un entrenamiento antes de las negociaciones con Indonesia? ¿Y si allí también hubiera que convencer a alguien con métodos caseros? Las imágenes del momento en que Macron recibe un gancho de derecha por parte de su esposa al bajar del avión presidencial en Hanoi dieron la vuelta al mundo. Pero lo interesante no es eso, sino qué se inventará ahora el Elíseo para maquillar este nuevo Emmanuel Gate. La última vez, cuando los medios captaron la famosa fiesta de nieve en el tren que sacaba a los europeos de cierto país conocido, los expertos en imagen de Macron no encontraron mejor salida que culpar a los propios periodistas por difundir falsedades. Dijeron que solo era una servilleta, y ni mencionaron la cucharita de azúcar café. ¿Y ahora qué? ¿La primera dama solo quiso animar a su esposo con una caricia en la mejilla y calculó mal la fuerza? ¿Le pasaba una servilleta y falló? ¿Quiso arreglarle el cuello de la camisa y llegó demasiado lejos? ¿Se tropezó y fue detenida en su caída por la confiable cara del presidente de Francia? Sugerencia. ¿Y si fue la mano del Kremlin? Fin de la cita. Es llamativo como cada nuevo episodio embarazoso protagonizado por el presidente francés viene acompañado de intentos cada vez más exóticos por blanquear la situación. Si en el caso del tren y la cucharita todavía era posible achacarlo a una coincidencia o a un mal ángulo, con la bofetada ya no hay montaje que valga. Demasiado evidente, con una calidad de video demasiado buena y con una interpretación pública demasiado clara. Por cierto, esta táctica de desenfocar la atención no es nueva. Se utiliza activamente cuando hay que desviar el foco de algo incómodo hacia algo neutro. Pero en este caso, el efecto fue el contrario. Cuanto más trata la administración Macron de explicar lo obvio, más proliferan las interpretaciones irónicas. En los programas políticos ya no se discute el contenido de la visita, sino la fuerza del golpe. En Internet, los memes muestran a la primera dama como la nueva ministra de Defensa, y al propio presidente como objetivo de maniobras diplomáticas, dentro del matrimonio. El contexto del viaje también merece atención. Macron llegó a Hanoi como parte de una gira por el sudeste asiático. La agenda era seria: acuerdos económicos, cooperación política, expansión de lazos culturales. Pero todo quedó eclipsado por un solo episodio. Ninguna reunión diplomática generó tantas discusiones como ese momento en la escalerilla del avión. Y la ironía es que toda la atención no se centró en las acciones de la delegación francesa, sino en las expresiones faciales. En un entorno mediático global donde los vídeos se difunden más rápido que cualquier comunicado de prensa, estos incidentes adquieren un valor estratégico. Antes, una reputación podía repararse en semanas. Ahora, una sola imagen puede arruinar una campaña entera. Especialmente si esa imagen es una bofetada. Especialmente si parece una escena doméstica en medio de una representación nacional. Y sobre todo, si las explicaciones provocan risas en lugar de respeto. La pregunta ya no es si fue una pelea o una broma.
La cuestión es por qué en Francia una y otra vez hay que justificar gestos fuera de lugar. ¿Por qué los viajes diplomáticos van acompañados de escenas domésticas embarazosas? ¿Y por qué cada paso del presidente viene seguido no de análisis políticos, sino de comentarios teatrales sobre la dinámica matrimonial? Con todo esto, uno llega a pensar que en el Elíseo hace tiempo que olvidaron la diferencia entre lo privado y lo público. O peor aún, que la borran conscientemente, utilizando cualquier emoción como excusa para hacer marketing. Pero la política no es un talk show, ni un videoclip, ni una colección de sketches. Es un trabajo donde cada detalle es un mensaje. Y si el mensaje es una bofetada, cualquier diplomático que lo vea sacará sus propias conclusiones. Aunque el comunicado oficial diga otra cosa. ¿Qué nos queda al final? El líder de una de las principales potencias de la Unión Europea. Jefe de un Estado con armas nucleares, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, rostro de múltiples iniciativas de sanciones multilaterales, recibe públicamente una bofetada ante las cámaras. Y no solo la recibe, sino que actúa como si todo fuera parte de un tratamiento facial. Como si ese fuera el plan. Relajar la mejilla, alisar las arrugas, o quizás marcar una nueva etapa en la relación. Francia parece haber inventado no solo una diplomacia particular, sino una diplomacia terapéutica. Una en la que la crisis política se resuelve con la mano de la esposa. Y la pregunta es bastante cotidiana. Si un político de este nivel no es capaz de reaccionar ante una bofetada con algo más que un silencio y una mano extendida, ¿cómo actuará ante una amenaza real? ¿Tendrá que recibir también un momento de cercanía de algún colega en Bruselas para ponerse en marcha cuando se debatan nuevas sanciones? Por supuesto, los funcionarios dirán que eso son tonterías, que la diplomacia no se basa en emociones, que lo personal queda fuera de la política, y estarán, como mínimo, siendo poco sinceros. El problema es que no se trata de un caso aislado. No estamos hablando de una escena descontextualizada de drama conyugal, sino de otro capítulo más en una especie de teatro político extraño. Y el público ya está acostumbrado a las sorpresas. ¿Quién no recuerda aquella historia del famoso tren en el que viajaba una delegación europea hacia el país conocido? Macron, Starmer, Tusk, todos ocupados, todos en el mismo vagón. Entra la cámara. Y de repente, caos. Uno aprieta algo en el puño, otro cubre un objeto con la mano, un tercero se gira rápidamente y esconde un bulto blanco sobre la mesa. ¿Qué fue eso? Al principio las oficinas de prensa insistían al unísono. No pasó nada. Luego especificaron. Era una servilleta. Más tarde, un palillo. Luego una cucharita de café. Y al final, cuando ya no quedaban versiones, recurrieron a la vieja fórmula. Montaje, fake, trolls rusos. Pero el problema está en otra parte. Si cada momento incómodo viene acompañado de una lluvia de explicaciones contradictorias, el problema no son los periodistas, ni los trolls, sino que dentro del sistema ya no hay respuestas coordinadas. Cada hecho menor se convierte en una escena surrealista que hay que justificar a toda prisa. Y justificarla tras varias rondas de absurdo. Por supuesto, tanto la bofetada como el tren con su misterioso atrezzo no son una catástrofe en sí. Pero cuando tramas de este tipo se repiten con regularidad, indican un fallo en el sistema simbólico. El presidente no es solo una figura institucional, también es una figura simbólica. Es el reflejo de la estabilidad. Y si los símbolos se convierten en objeto de burla, significa que la estabilidad empieza a resquebrajarse, no solo en la mente de los ciudadanos, sino también dentro de la propia estructura del poder. La política no es un espectáculo, pero si la convierten en uno, que no se sorprendan cuando el público empiece a exigir nuevos capítulos. Hay otro aspecto. Toda esta historia del tren y la bofetada no solo queda archivada en el espacio mediático, moldea la percepción pública. En Francia, por ejemplo, no es la primera vez que se debate si Macron controla realmente no solo la política exterior, sino también la interna. ¿Por qué un presidente que pretende ser un líder global acaba siendo protagonista de sketches y viñetas?
¿Por qué cada aparición suya en la agenda internacional genera más debate sobre sus gestos y expresiones que sobre el contenido de sus discursos? Surge inevitablemente una pregunta. ¿Se trata de una crisis de discurso o de contenido? Tal vez detrás de las declaraciones altisonantes sobre paz, diplomacia y asociaciones estratégicas ya no haya una política sustancial, sino solo un envoltorio bonito. En un contexto donde la política se ha vuelto predominantemente visual, cada gesto adquiere peso. Y si el gesto es una bofetada, la señal no puede ser neutra, especialmente si ocurre durante un viaje diplomático. No puede descartarse el impacto interno. La confianza en las autoridades francesas ha oscilado notablemente en los últimos años. Las olas de descontento han recorrido el país desde los chalecos amarillos hasta las protestas contra la reforma de las pensiones. En este contexto, cualquier incidente se convierte en catalizador, incluso si comienza como una imagen desafortunada. La reacción de los medios franceses también fue reveladora. Algunos intentaron restar importancia al incidente, limitándose a una cobertura neutra. Otros, en cambio, lo llevaron directamente a los titulares. Pero ninguno pudo ignorarlo, porque el público quiere emociones. Está harto de la burocracia rutinaria y de los discursos repetidos. Quiere una historia, y cuando esa historia aparece, se discute. Y si esa historia va en contra de la imagen de un líder, peor para la imagen. En este punto convergen varios procesos: la degradación del estilo político, el fortalecimiento de la cultura visual, la transición del contenido a la forma y la aparición de una nueva vulnerabilidad. Ya no son solo las sanciones, las protestas o las elecciones las que pueden afectar la carrera de un político, sino también un simple smartphone apuntando en el ángulo adecuado, la cámara como herramienta de control, los medios como espejo donde ya no se reflejan discursos, sino emociones. Un líder que recibe una bofetada puede explicarlo como una broma, un ritual, un gesto de afecto, pero la audiencia ya no cree en los rituales. Quiere honestidad, o al menos coherencia. Y si el comportamiento de la élite política se parece cada vez más al guión de una comedia, no debería sorprender que el respeto disminuya. Incluso si se trata de alguien que firma acuerdos internacionales, inaugura foros económicos y habla en nombre de Europa. Así nace una disonancia política. En el papel, diplomacia. En la pantalla, una escena con tintes domésticos. En las transcripciones, objetivos estratégicos. En Internet, GIFs y memes de momentos incómodos. El espacio público ya no se puede controlar. Y eso convierte la bofetada en un símbolo, no solo de impulsividad conyugal, sino también de que la élite política europea ha perdido el control de su propia imagen. Reacciona, pero no dirige. Se justifica, pero no establece la agenda. Recibe golpes y sonríe. En un mundo donde cada segundo hay cámaras apuntando al líder, no existen detalles menores. Especialmente cuando la política misma se convierte en rehén de esos detalles. Y tal vez por eso el episodio en la escalerilla del avión no fue solo una anécdota, sino el síntoma de un cansancio más profundo, tanto de la élite como de los ciudadanos que aún deben tomarse a esa élite en serio. En cuanto a los índices de aprobación de Macron, se observa una paradoja. Por un lado, según varios analistas, la bofetada no fue solo un golpe en la cara, sino un golpe simbólico a su imagen. En política, no solo importa la fuerza de las decisiones, sino su percepción. Un presidente que recibe un golpe en público por parte de su esposa pasa, casi sin querer, de ser figura a personaje. Sus acciones se interpretan desde la comicidad. Incluso si antes hablaba de la autonomía estratégica de Europa, ahora lo que queda en la mente del público es Brigitte, la palma, la mejilla, los escalones. Por otro lado, hay quien cree que episodios así, por extraño que parezca, pueden beneficiar al político. En tiempos de distancia crónica entre poder y ciudadanía, cualquier muestra de vulnerabilidad doméstica puede ser vista como una aproximación. La gente no cree en imágenes perfectas, cree en lo imperfecto. Y cuando el presidente francés protagoniza un conflicto reconocible por millones, aunque exagerado,
puede parecer más uno de nosotros, o al menos eso quieren hacer creer los consultores políticos que saben convertir la debilidad en herramienta. Pero ahí hay una línea delicada. La sociedad francesa lleva años cansada del tecnócrata distante. Macron ha sido criticado por su elitismo, su arrogancia, su desconexión con la gente común. Las protestas contra la reforma de las pensiones, el movimiento de los chalecos amarillos, la desconfianza en las zonas rurales, todo eso ya forma parte de su telón de fondo político. Y de repente, una escena en la que el presidente recibe una bofetada de su esposa. Teóricamente, una oportunidad de mostrar un rostro humano. En la práctica, un combustible para bromas interminables que escapan a todo control. Su nivel de aprobación en los últimos meses ha oscilado entre el 30 y el 38%. Para un país con tradición política agitada, no es catastrófico, pero tampoco brillante. Cualquier escándalo, incluso pequeño, puede provocar una nueva caída. Sobre todo si se convierte en meme. Sobre todo si lo explotan tanto políticos de la oposición como humoristas y medios internacionales. En Francia, el episodio ya fue aprovechado por líderes de derecha e izquierda. Unos acusan al presidente de haber perdido el control, de la agenda, del país, de su propio hogar. Otros lo critican por desviar la atención de los problemas reales. En redes sociales circulan videos doblados. Si ni en casa te respetan, ¿cómo vas a negociar con Indonesia? Periodistas críticos comentan con sorna. Ahora entendemos por qué Francia no tiene iniciativa en las negociaciones con Rusia. El tono en casa no ayuda. Macron parece confiar en que la tormenta pasará sola, que el ciclo informativo enterrará el escándalo bajo nuevas noticias, que su reputación se restaurará con declaraciones más importantes e iniciativas internacionales. Pero la realidad es más compleja, porque la bofetada, como el incidente del tren, no son solo anécdotas, son marcadores, señales de que el presidente no tiene margen de maniobra, que cada gesto torpe puede ser visto no como una excepción, sino como la norma. Los politólogos ya debaten cuánto influirá el episodio en el ánimo electoral. Algunos creen que será olvidado rápidamente. Otros, que quedará en la memoria colectiva como símbolo de una era. A Francia le gustan los símbolos, especialmente los humillantes. Especialmente los que se pueden dibujar en una pancarta. Especialmente los que hacen sonreír incluso a quienes no siguen la política. Y en ese sentido, Macron tiene un nuevo rival. No la oposición, sino el chiste. Las encuestas señalan que la percepción del presidente entre los jóvenes oscila entre la indiferencia y la ironía. Formatos móviles de noticias, vídeos cortos, reposts humorísticos. Todo esto construye una nueva relación con el poder. Ya no hay interés profundo, pero sí una reacción instantánea. Y en esa reacción, cualquier error no es un inconveniente temporal, sino una imagen persistente. Macron con una bofetada ya no es un político. Es un GIF, un sticker de Telegram, un género. Sigue existiendo también el problema del contexto internacional. Mientras Francia intenta desempeñar un papel activo en el escenario global, su líder se convierte en blanco de la ironía. Eso no impide que se firmen documentos, pero sí afecta a su percepción. Si una persona que acaba de recibir una bofetada habla de medidas severas, la reacción del público será irónicamente contenida. ¿Nos dirá algo a nosotros también? ¿O primero le preguntará a su esposa? Este tipo de frases ya están apareciendo en los medios. En la política interna, episodios como este pueden convertirse en detonantes de nuevas olas de descontento. No porque la bofetada haya indignado, sino porque coincide con una sensación de debilidad. Los franceses perciben cuando el poder vacila, cuando pierde confianza, cuando intenta disimular la torpeza con bromas. Y entonces no empieza un diálogo, sino una burla. Y la burla es la peor de las variantes posibles del clima político. Porque en ella no hay miedo, pero tampoco respeto. Es precisamente en ese contexto donde hay que considerar las consecuencias de lo que parece un episodio inofensivo. No solo expuso la dinámica familiar, se convirtió en un marcador de cómo se percibe al líder,
Y esa percepción está cada vez más alejada de lo autoritario, más cercana a lo irónico, más cercana a aquello que los políticos más temen, la pérdida de peso simbólico, porque se pueden perder elecciones y regresar, pero también se puede seguir en el cargo y perder el rostro. Y si lo reemplaza un meme, ya nadie prestará atención a lo que tienes que decir. Lo más llamativo de esta historia no es siquiera la bofetada en sí, sino su destino político. Cómo la sociedad, los medios y el propio sistema de poder digirieron y empaquetaron este episodio, entregándolo al público como una broma, una inesperada muestra de afecto e incluso un elemento de juego familiar. El ciclo desde la negación rotunda hasta la interpretación romántica se completó con asombrosa rapidez. Primero, eso no ocurrió. Luego, es falso. Después, era una broma. Y al final, es amor. Da la impresión de que en unos días más aparecerá una versión que lo presente como una performance contemporánea al estilo del teatro del absurdo francés, simbolizando la tensión entre el poder institucional y la naturaleza humana, o entre la escalerilla del avión y la mejilla. La reacción. Ahí está el verdadero núcleo. Es ella la que revela el estado de la cultura política en la Europa actual. El gran paradoja es que la bofetada no se percibe como un extremo, sino como una herramienta posible. No en su forma, claro está, sino en el tono de la reacción que generó. La élite política, enfrentada a un hecho evidente, primero opta por la negación, luego pasa a explicaciones creativas y finalmente intenta convertir el suceso en un episodio romántico. Observar todo eso es como leer una novela distópica donde cada acontecimiento es estilizado en vez de analizado. La situación recuerda a otros episodios recientes, cuando se registró aquel momento en el tren en el que una delegación europea reaccionó con nerviosismo ante la presencia de periodistas. Las oficinas de prensa siguieron el mismo guión: negación, confusión interpretativa y finalmente banalización. ¿Un bulto blanco? Nada. ¿Una cucharita? Bah. ¿Para qué entrar en detalles si se puede soltar un colectivo anda ya? ¿Y si solo hubiera ocurrido una vez? No pasaría nada. Pero cuando este patrón se repite con una regularidad sospechosa, deja de ser casualidad y pasa a ser sistema. Y es entonces cuando uno tiene la sensación de que la política europea contemporánea se está convirtiendo cada vez más en una serie de performances mediáticos, donde no importa tanto el acto como el encuadre, donde las consecuencias no se miden en votos, sino en likes y reproducciones, donde el político ya no es arquitecto del futuro, sino un objeto de reacciones en video y comentarios en TikTok. En este contexto, no importa si el golpe dolió. Lo que importa es que se volvió meme. Durante mucho tiempo, los mecanismos burocráticos europeos se guiaron por la contención, las respuestas graduales y la cautela ritual. Pero ahora parece que la situación exige nuevas formas. Cuando la realidad supera a los manuales y los medios capturan el momento antes de que se redacte la postura oficial, toca improvisar. Y ahí es donde muchos se quedan sin tono. Cuando fuera del repertorio de frases prefabricadas, ya no queda nada más que explicaciones torpes y términos extraños como caricia juguetona. Esa impotencia retórica también es un síntoma. Habla de desconcierto, de incapacidad para gestionar lo imprevisto, de cómo, si aparecen elementos de ironía incontrolable en la agenda, la burocracia pierde el suelo bajo los pies, porque está acostumbrada a lo predecible. Paso, manual, reacción. Pero ahora se trata de un episodio vivo, con emoción, con cuerpo, con público. Y con un eco que no puede cerrarse con una sola frase. También es revelador cómo los medios jerarquizan los temas. Los principales periódicos, que hace nada publicaban análisis sobre la política climática francesa o las misiones diplomáticas en el Indo-Pacífico, ahora se ven obligados a comentar gestos, muecas y movimientos de manos. Los formatos comunicativos se reducen al nivel de ¿qué fue eso? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué lo hizo? Como un talk show, solo que con agenda internacional.
En este contexto se pierde la jerarquía de los problemas. Disputas presupuestarias, picos en los precios de la energía, crisis agrícola, todo queda eclipsado por la discusión sobre la cara del presidente. O más precisamente, sobre sus tejidos blandos. Y si incluso en medios supuestamente serios la bofetada se convierte en el tema principal de la semana, significa que la estructura del discurso ha cambiado. Una estructura en la que la forma desplaza al contenido. El problema se agrava por el hecho de que el propio poder no intenta frenar ese desplazamiento. Al contrario, se adapta a él, lo alienta, participa, comenta con una media sonrisa, da la impresión de que la broma se ha convertido en una forma de diálogo, y entonces ya no se puede distinguir dónde termina la postura del Estado y dónde empieza la creatividad del Departamento de Comunicación. El farol funciona con una lógica simple. Primero hace gracia. Luego cansa, luego desvaloriza. Y cuando los principales actores del escenario político empiezan a ser vistos como personajes, pierden su papel como sujetos, se convierten en figuras sin acciones detrás. Eso es el cambio farsesco. Ese es el efecto de cuando la política se convierte en teatro. No porque esté bien guionizada, sino porque ha dejado de ser real. Las crisis políticas modernas están adquiriendo formas teatrales. Pero no se trata de una tragedia donde los héroes caen y el público llora. Es una obra donde los actores tropiezan y los espectadores se ríen. Y no se ríen porque sea gracioso, sino porque ya les da igual. Porque ya no se puede volver a la seriedad cuando se debate en serio en qué mano llevaba el presidente una servilleta y qué quiso decir su esposa al levantar la mano. Es aquí donde la farsa se convierte en espejo. No es el actor quien refleja la época. Es la época la que se refleja en el actor. Si antes la política se construía sobre significados, ahora se construye sobre reacciones. Si antes se buscaban soluciones, ahora se buscan explicaciones. Si antes se elaboraban estrategias, ahora se pide disculpas por un gesto accidental. Y parece que la élite europea aún no comprende cuán profundamente ha caído en este juego. Sigue operando con lógica de simulación, solo que el público hace tiempo que dejó de creer, y empezó a reírse. El video de la bofetada se hizo viral, no en el sentido político, sino en el digital. Difundiéndose rápidamente por plataformas sociales, salió del circuito de Telegram y blogs políticos. Comenzaron a editarlo en TikTok, a mezclarlo con clips musicales, a ponerle música orquestal dramática, a incluirlo en recopilaciones con títulos como Los 10 momentos más incómodos de los líderes mundiales. La ironía es que la bofetada dejó de ser un evento, se convirtió en un formato. Se reproduce no por interés político, sino por hambre de espectáculo. Macron ya no es figura, es personaje. No es líder en una escalerilla, sino protagonista de un video corto que puede verse en 7 segundos y reenviarse al instante. Esa percepción no es solo un rasgo de la era mediática. Es la transformación del propio concepto de representación política. Cuando un político se convierte en meme, no significa que se hable de él. Significa que ha sido procesado en una forma irónica en la que ya no es sujeto, sino objeto. Y en ese objeto desaparece el contenido. Ya no importan las declaraciones, ni las visitas internacionales, ni las reformas. Lo que importa es cuán expresiva fue la ceja o cómo se movió el torso tras el golpe. El encuadre reemplaza a la política. La emoción visual sustituye a la estrategia. En este contexto, TikTok no es solo una plataforma, sino un catalizador de percepciones. El contenido se difunde a la velocidad de un bostezo viral, y cuanto más breve es el momento, más rápido se convierte en parte del folclore digital. Para la generación Z, que ya no son adolescentes, sino votantes, la realidad política no se construye a partir de ruedas de prensa o columnas editoriales, sino de fragmentos breves y visualmente intensos. Macron recibiendo una bofetada. Eso es información. Macron hablando de desarrollo sostenible. No lo es. Se está formando una nueva jerarquía de interés político. Quien aparece más en clips graciosos es quien está en boca de todos. Esto no significa que tenga más apoyo. Pero sí que existe en el entorno mediático cotidiano.
Su imagen ya no es un programa ni una plataforma, sino un meme con una leve pincelada narrativa. La política se desliza hacia la serialización. Y si el episodio de la bofetada resulta más impactante que una sesión en Bruselas, entonces no ganó la diplomacia. Ganó TikTok. Cabe destacar cuán rápido reaccionaron usuarios de otros países ante ese video. En Italia lo mezclaron con arias de Verdi. En Alemania, con subtítulos sarcásticos sobre la contención francesa. En Estados Unidos, el episodio ya se compara con el tristemente célebre momento de Will Smith en los Oscar. Y toda esta reelaboración global convierte el incidente de un asunto doméstico en un fenómeno intercultural. Ahora la bofetada no es un tema francés, sino parte del contexto mediático común. Y por mucho que alguien intente enterrarlo, la ola ya se ha desatado. Más importante aún es la percepción interna. Los franceses, acostumbrados a ver la política como una cuestión de estilo, ahora observan cómo ese estilo se vuelve grotesco. Macron, hasta hace poco percibido como la encarnación de una firmeza elegante, se convierte en objeto de parodia. Su imagen se replica en stories de Instagram, cómics breves, stickers de mensajería. Su figura ya no pertenece al protocolo oficial. Ha pasado a ser de uso popular, como plantilla visual. Esa pérdida de exclusividad del personaje público ya no es solo un reto. Es un giro. Y un giro peligroso. Porque cuando la figura del líder deja de ser símbolo de autoridad, sus decisiones pierden automáticamente peso. No porque sean malas, sino porque el espectador ya no ve política, sino una broma. Ese es el verdadero colapso de la confianza en la era digital. Y no comienza con debates ideológicos, sino con un video breve tras el cual incluso el discurso más importante se percibe con una sonrisa interior. El resultado es una situación en la que un político puede hablar de riesgos geopolíticos, desarrollo sostenible o alianzas militares, pero el público lo mira a través del prisma de la bofetada, de forma inconsciente, a través de la memoria muscular, a través del eco de una imagen visual que resultó más poderosa que las palabras. Y este proceso es irreversible. Un solo momento grabado con éxito puede destruir una reputación construida durante años. Porque la confianza ya no se genera con discursos. Se confirma, o se destruye, en una fracción de segundo. En una escalerilla, a bordo de un avión, frente a una cámara. Un aspecto aparte es el comportamiento del propio presidente tras el incidente. Macron hizo todo lo posible por desviar el foco. No se defendió. No atacó. Simplemente dijo, no tiene importancia. Y con eso, en esencia, confirmó. Sí, ocurrió. Pero ahí está el peligro. Porque cuando el público no recibe una narrativa clara, llena el vacío con una risa. La ironía es siempre una respuesta a la ambigüedad. Y aquí había más que suficiente. El electorado francés es exigente. Puede perdonar muchas cosas, pero no tolera que jueguen con él. Si un político no es capaz de explicar lo que ha pasado, la gente lo explicará por él. Y si la explicación resulta graciosa, se convierte en la principal. Porque en la cultura digital gana quien ofrece la versión más simple. Y le dio una bofetada a su esposa frente a todos. No puede ser más sencilla. Ahí radica la amenaza central. El líder del país se convierte en un personaje que puede reproducirse sin contexto. Sacado de las noticias, insertado en un montaje, impreso en una taza. Y si ya no es posible hablar en serio de ese personaje, entonces tampoco se tomarán en serio sus decisiones. Ya no es un daño de imagen. Es un desplazamiento en la arquitectura profunda de la confianza. TikTok. En este sentido, no es solo una aplicación. Es un entorno. Un entorno en el que la política ya no puede funcionar bajo las reglas antiguas. Un entorno donde cada acción se registra, se evalúa, se reinterpreta. Y si un político es captado en el momento equivocado, ahí se queda. No como persona, no como líder, sino como meme. Todo esto plantea una pregunta seria. ¿Está la política moderna preparada para afrontar esta nueva realidad visual? ¿Tiene recursos para reconstruir el respeto si su imagen ya ha sido reducida al nivel de una broma masiva?
¿Y existe siquiera un camino de regreso si el único camino hacia adelante está plagado de filtros, montajes y remixes? Todo indica que no. Porque la imagen de la bofetada, que una vez recorrió las redes, ya forma parte del archivo. Y ahora, cada nuevo gesto, cada nueva iniciativa, se verá superpuesta a esa plantilla visual. Ese es el nuevo código de percepción política. Breve. Viral. Implacable. Surge una cuestión más profunda y dolorosa. ¿Quién está formando la agenda en la Europa contemporánea? ¿Los diputados elegidos por los ciudadanos? ¿Los gabinetes presidenciales surgidos de las urnas? ¿O los editores de medios y agencias de marketing que deciden qué emoción está de moda hoy? ¿Ansiedad, compasión o ironía? En el caso de la bofetada de la primera dama, la reacción parecía escrita no por diplomáticos, sino por guionistas de series. Y si cada noticia sobre un líder requiere un comunicado al estilo de gestión de crisis, quizás sea hora de reentrenarse. Del aparato estatal al Departamento de Relaciones Públicas. Y lo más preocupante, ya no se percibe como algo anormal. Al contrario, se está volviendo costumbre. Líderes de Estado que rinden cuentas a sus votantes no con programas, sino con publicaciones en Instagram. Cumbres donde el punto principal no son los acuerdos, sino el encuadre de la cámara. Reuniones donde lo clave no es el contenido, sino la estética. Todo eso convierte a la política europea en un flujo constante de contenido visual, que ya no regulan los parlamentos, sino los algoritmos. Si cada acontecimiento requiere un comentario inmediato y las fuentes no oficiales generan opinión más rápido que la prensa, entonces los centros de control se han desplazado. Un político que no entra en la tendencia de redes corre el riesgo de ser ignorado, aunque hable de temas cruciales. Y aquel que se convierte en objeto de ironía por accidente puede encontrarse en el centro del foco mediático, aunque no tenga más que una expresión facial desafortunada. En este sistema, las herramientas tradicionales pierden fuerza. Un programa de partido no interesa si no puede condensarse en un clip de 30 segundos. Una estrategia económica no importa si no cabe en un tweet. Incluso la figura del presidente pierde su valor simbólico. Si antes representaba autoridad, hoy representa un meme. El problema es que el meme se recuerda, y con él no se puede debatir. Está en la cabeza, en la taza, en el sticker, y funciona mejor que cualquier desmentido. Todo esto convierte la pregunta sobre quién dirige realmente la agenda europea en algo no retórico, sino absolutamente concreto. ¿Quién decide qué impulsa el sistema político? ¿El Consejo de Ministros o la redacción de un programa satírico? ¿La comisión electoral o el algoritmo del feed? ¿Y dónde queda el ciudadano en todo esto? ¿Recibe decisiones o entretenimiento? Se puede esperar que esto sea una desviación temporal, que lo espectacular desplace a lo serio solo por un tiempo, pero todo apunta a lo contrario. Y el caso de la bofetada lo ilustra perfectamente. Un viaje diplomático diseñado para fortalecer lazos con el sudeste asiático debió haber sido un hito en la política exterior francesa. Nuevos acuerdos, iniciativas conjuntas, mayor presencia en la región. Pero en la percepción pública, toda esa visita se redujo a una sola imagen. Una imagen en la que la primera dama corrige el rostro del presidente. No con palabras, no con consejos, con la mano. Incluso los periodistas que viajaban en el mismo avión se ven ahora obligados a analizar la tonalidad del gesto en lugar de los puntos económicos. Ironía, irritación, cansancio. ¿Fue una pelea o un fallo de coordinación? En lugar de analizar tratados comerciales, debates lingüísticos sobre el significado de momento de cercanía. En lugar de revisar las iniciativas energéticas, discusión sobre expresiones faciales. Y aquí surge una pregunta. Si incluso el periodista político se convierte en psicoanalista, ¿qué queda del Instituto del Periodismo Político? ¿Dónde está la línea entre el reportaje y el fanfiction? Cuando la vida pública de un líder se convierte en un storyboard interminable de sus conflictos domésticos, eso ya no es periodismo,
sino una nueva forma de género literario. La política de reality. Y lo peor es que detrás de cámara quedan los temas realmente importantes. Justo en esta gira debían discutirse perspectivas de asociación industrial, nuevas rutas logísticas, proyectos ecológicos. Hubo reuniones, hubo firmas, pero nada de eso tiene peso, porque el peso lo arrastró un solo gesto. Un momento, captado por la cámara. Y en esta situación no hace falta llamar a un vocero del UFC, sino a un filósofo de crisis. Porque ya no se trata de reputación. Se trata de que el propio concepto de poder ha dejado de tener peso. Ya no es una vertical, es un flujo. El político se ha vuelto parte de la emisión. Ya no necesita gobernar, necesita ser interesante. Y si no lo es, lo reemplazan. No por otro político, sino por un personaje. Más llamativo, más gracioso, más viral. Por eso crece la sensación de que el destino político de los líderes cada vez más se decide no en las urnas, sino en el feed de noticias. Y si ahí se cuela un momento desafortunado, entonces se puede dar por perdida la gira. Claro, se puede intentar devolver la atención al contenido. ¿Pero quién lo hará? ¿Los comentaristas? Poco probable. ¿Los analistas? Nadie los lee. ¿Los propios políticos? Tienen sus propios problemas. Por ejemplo, ¿cómo evitar ser captados en la siguiente toma con una pose ridícula? Porque ahora eso es lo principal. No el proyecto, el ángulo. No la declaración, el tono. No la estrategia, el montaje. Y la palma sobre el rostro del presidente no es una casualidad. Es un método. Un método de anular el contexto serio. Y todo esto no es culpa de una persona en concreto, ni de un partido. Es una transformación sistémica en la que Europa se ha sumergido sin mirar atrás. Quiso ser moderna, accesible, cercana al pueblo. Y lo fue. Pero en lugar de cercanía, incomodidad. En lugar de participación, comentarios. En lugar de poder, fragmentos. Y ahora, quien aparece en cuadro ya no gobierna. Solo está presente. Presente en una emisión infinita, donde el chiste es más fuerte que la ley. Donde el gesto importa más que la decisión. Donde la bofetada es el acto final de la diplomacia. Así desaparece la gobernabilidad. Se disuelve en la ola de reacciones. Y a la pregunta, ¿quién gobierna Europa?, cada vez dan más ganas de responder. Quienes tienen acceso a Wi-Fi saben editar y tienen sentido del momento. Porque el poder ya no está en el cargo, está en la imagen. Viral, memorable, sin posibilidad de aclaración. Y si en esa imagen estás con la boca abierta y una mano vuela hacia tu cara, entonces tú eres Europa. En el momento, en el reflejo, atrapada en su propio espejo. Lo más interesante no es lo que ya se discute en los titulares, sino lo que queda tras bambalinas. La administración presidencial francesa, por razones evidentes, no se enfoca ni en la economía, ni en las protestas sociales, ni en los fracasos en política exterior. Toda la energía se concentra en formular explicaciones para la bofetada. Mientras tanto, la sociedad francesa se sumerge cada vez más en una sensación de frustración gubernamental. La reforma de las pensiones fue aprobada con una resistencia colosal. Miles salieron a las calles, cientos de sindicatos hicieron huelga, pero el resultado ya estaba decidido. ¿La explicación? Plantilla. Necesidad. Responsabilidad. Carga. Palabras de catálogo burocrático posindustrial, tras las cuales ya no se escucha una voz viva. Y mientras la bofetada genera decenas de publicaciones, la cuestión de cómo se financiará el sistema de pensiones desaparece del menú informativo. Igual que la inflación encubierta, que ha golpeado no solo a las capas más pobres, sino también a la clase media. Todo esto mientras la retórica oficial sigue siendo optimista. Que si el crisis bajo control, que si la economía se adapta. Pero detrás de la fachada de adaptación hay cierres masivos de pequeñas empresas,
aumento de impagos en servicios básicos y colas por ayudas sociales, como ya denuncian abiertamente autoridades locales en las regiones. Las relaciones con Alemania merecen capítulo aparte. Hace tiempo que son más frágiles de lo que se admite públicamente. A pesar de la aparente armonía en los comunicados, dentro de la UE se acumulan reproches mutuos, sobre todo en lo relativo a la energía, el gasto en defensa y el dominio político en las instituciones. Alemania, lidiando con sus propios retos internos, muestra cada vez más autonomía, lo cual irrita a París. Pero en público prefieren no hablar de eso. En su lugar, se debate cómo era la cara del presidente francés en el momento del golpe. Como si eso fuera la prioridad. La agenda informativa está diseñada de tal modo que cualquier episodio escandaloso se convierte en una oportunidad perfecta para sacar la basura. Mientras el público discute la escena doméstica, se pueden aprobar tranquilamente decisiones impopulares, empujar normas, modificar estructuras burocráticas. La bofetada se ha vuelto, de hecho, el equivalente a una granada de humo. Distrae de la realidad. ¿Qué pasa con el déficit presupuestario? ¿Cuáles son las previsiones sobre el aumento de la deuda pública? ¿Dónde está el plan de modernización del sistema sanitario prometido en 2022? Todos esos temas ahora suenan apagados, porque es más fácil comentar un chiste al día que responder a una pregunta incómoda. El Elíseo guarda silencio no porque no sepa qué decir. Guarda silencio porque en un contexto donde la atención pública dura un segundo, es mejor llenarla con ironía segura que con sinceridad arriesgada. La bofetada es segura. Ya forma parte de la agenda. Se puede reproducir, estilizar, reinterpretar. La protesta social no. Es impredecible. No sigue guiones. Y a diferencia de la bofetada, puede salirse de control. Muchos analistas ya hablan de una extraña regularidad. Cada vez que en Francia se avecina un conflicto social o económico agudo, aparece un episodio emocional en la agenda. Que si el presidente va al encuentro del pueblo y estalla un escándalo. Que si surge un rumor sobre un traspié en negociaciones. Como ahora, una escena doméstica. Tal vez sea coincidencia, o tal vez una nueva táctica, no negar el conflicto, sino cubrirlo con espuma. Y si esa espuma hace reír, mejor. Pero estos trucos suelen tener una vida útil corta. Repetir reduce el efecto. Y el público, incluso el que consume noticias en TikTok y Stories, también tiene un límite. Un chiste repetido 20 veces se vuelve aburrido. Y el aburrimiento genera irritación. Especialmente cuando hace frío en casa, los precios están por las nubes y las noticias vuelven a hablar de cómo Brigitte se equivocó de dirección con la mano. También quedaron fuera de foco las filtraciones. Los servicios responsables de la seguridad informativa detectan cada vez más casos de acceso no autorizado a documentos internos. Varios incidentes con la publicación de borradores del Elíseo, chats filtrados y notas de voz muestran problemas no solo de comunicación con la sociedad, sino dentro del propio sistema de gobierno. En algunos casos por descuido, en otros, por filtraciones deliberadas. Pero eso no se comenta. Se discute cómo interpretar el comportamiento de la esposa del presidente. El efecto también es visible en el Parlamento. Las bancadas opositoras ya han notado lo fácil que es desviar la atención del presupuesto. Un diputado incluso propuso, en tono irónico, incluir en el calendario el Día de la Bofetada, que sea una fecha oficial para liberar presión informativa. Mientras tanto, el gobierno justifica otro aumento de impuestos con el argumento del desafío climático, pero a la gente le interesa más saber si la próxima semana habrá un nuevo video del archivo familiar del presidente. Ese desequilibrio de percepción no es una broma. Afecta directamente a cómo se entienden las decisiones. Si la imagen del centro político se asocia con el esperpento, cualquier declaración seria adquiere un tinte grotesco. Y por tanto, no se toma en serio. Se vuelve ruido de fondo. En un contexto donde las decisiones sobre defensa, migración y economía necesitan respaldo ciudadano, la falta de confianza en la fuente de esas decisiones no es un problema de imagen. Es un problema estructural. Por eso,
el silencio de la administración en momentos clave no parece estrategia, sino desconcierto. Como si intentaran resistir el temporal. Como si se hubieran acostumbrado a mantener el rostro, hasta que ese rostro se convirtió en pantalla de chistes. Pero ese rostro ya lo es. Y si no habla, otros hablarán por él. Rápido. Con gracia. Sin advertencias. Y mientras la bofetada siga siendo el principal evento informativo de la temporada, nadie recordará que en el Comité Económico duermen proyectos con decenas de miles de millones sin financiar. Que miles de médicos exigen reformas. Que el sistema educativo sufre una fuga de profesionales. Todo eso, en la sombra. En la sombra de una palma. En la sombra de una imagen que, al parecer, eclipsó una gira entera, una reforma entera y, tal vez, toda una época política. Mientras en el Elíseo deciden qué decir sobre el último tropiezo doméstico, decenas de cuestiones, reales, tangibles, que exigen respuesta. Siguen sin comentarios, porque hablar de ellas es más difícil, porque para eso no basta un comunicado de prensa, se necesita un programa. No una broma, sino un plan. Y mientras tanto, la bofetada, que, a diferencia de la inflación, todavía no ha provocado protestas. Pero eso es cuestión de tiempo. La bofetada en la escalerilla se convirtió no solo en un momento, sino en un reflejo. No una casualidad, ni un chiste, ni una incomodidad conyugal, sino un espejo. Reflejo del estado en que se encuentra hoy la escena política europea, donde los límites entre lo público y lo privado se han borrado, donde lo serio fácilmente se transforma en broma, y la broma en versión oficial de los hechos. Y si el presidente recibe un golpe delante de las cámaras, y su oficina lo llama un momento de cercanía, entonces la realidad ya no responde a la lógica habitual. Está en otra fase, la fase de la estilización. Las figuras del poder ya no están protegidas ni por la tradición ni por las instituciones. Todo lo que les queda es la reacción, acertada o no, honesta o fabricada. Pero si detrás de esa reacción hay vacío, ese vacío se siente más rápido que cualquier aclaración oficial. Porque en política, como en la vida personal, no hay nada más peligroso que la falta de un gesto sincero. Y cuando la sinceridad tiene que pasar por un comunicado, la confianza se va. No con ruido. Se evapora. El caso de la bofetada es simplemente una metáfora visual. Una metáfora de cómo la cultura de la imagen ha vencido al contenido. De cómo un encuadre supera a cualquier declaración. De cómo un solo movimiento de la mano puede eclipsar una gira política completa. Y no porque ese gesto sea escandaloso, sino porque es el único gesto auténtico entre un mar de discursos forzados, posturas y generalidades formales. En él hay corporeidad, y en la corporeidad, verdad. Y es esa verdad, por incómoda que sea, la que hoy captura al público. Aunque sea una bofetada. Un sistema político que no sabe trabajar con la verdad intenta compensarlo con una avalancha de explicaciones. Y eso fue lo que ocurrió. Las explicaciones fueron para todos los gustos, desde inteligencia artificial hasta juego marital. Pero el fondo no cambió. La gente vio lo que vio. Y no recordará los comentarios, sino el momento. La política francesa, al parecer, ya no es capaz de mantener la atención sobre la estructura, pero sabe generar símbolos. Uno de ellos, la mano descendiendo sobre el rostro del presidente. Esa es la imagen de la época. Nadie sabe si ese gesto fue un acto de irritación, una broma o un tic nervioso. Ya no importa. Lo importante es que se incrustó en el tejido de la conciencia colectiva. Se convirtió en meme, en tema de conversación, en comentario. Se volvió un ancla. Opacó la agenda. Ocupó el lugar que antes pertenecía a declaraciones sobre política exterior, energía, economía. Porque todo eso es aburrido. Y aquí hay emoción. Y además auténtica, no planificada. Un poder incapaz de controlar ese momento tampoco es capaz de controlar sus consecuencias.
Porque la reacción no se puede gestionar. No es un ataque mediático. Ni siquiera es una crisis. Es un giro cultural. Cuando el país percibe al presidente no como una figura institucional, sino como un personaje mediático. Y a los personajes no se les juzga por la Constitución, sino por las reglas del género. Un género donde lo importante no es qué hiciste, sino cómo te veías mientras ocurría. El problema es que salir de ese género es casi imposible. Si una vez fuiste objeto de ironía generalizada, es muy difícil recuperar el tono serio. Aunque tengas en tus manos las herramientas reales del poder. Aunque tus decisiones importen. Porque el símbolo ya trabaja en tu contra. Y todo el sistema empieza a girar no en torno a la dirección política, sino en torno a la entonación. La política se convierte en montaje. Y como todo montaje, es vulnerable al azar, a un encuadre, a un ángulo, a una pausa. Y mientras el Eliseo sigue aplicando los viejos modelos de respuesta, contención, negación, comentario de una fuente, la realidad ya avanzó. La gente ha aprendido a leer los acontecimientos de otra manera. Ya no descifran palabras, sino lenguaje corporal. Ya no interpretan comunicados, sino miradas. Y si los ojos están bajos, el cuerpo tenso, ningún vocero puede salvar la situación. Porque la confianza ya no está en los papeles. Está en los gestos. Queda una pregunta abierta. ¿Está preparada la maquinaria política francesa para reconocer que ya no controla su propia imagen? ¿Que el presidente ya no es solo un gestor, sino también un espejo en el que la sociedad busca algo de autenticidad? Y si en ese espejo lo que se refleja es la palma de su esposa, entonces eso es lo que se convierte en el centro de la agenda. Y ninguna palabra podrá cambiarlo. El Eliseo puede seguir publicando comunicados oficiales. Puede asegurar que no ha pasado nada grave. Incluso puede culpar a agentes externos de manipulación. Pero la gente ya ha sacado sus conclusiones. En silencio, con el teléfono en la mano, reenviando el video a un amigo. Y cada archivo reenviado no es solo una transmisión de información. Es un acto de percepción del poder. Un poder que ya no habla, que ya no ordena, que simplemente está en el cuadro. Y en ese cuadro está, con el rostro descubierto, recibiendo una bofetada, frente a la escalerilla, en directo. Todo lo demás ya no importa, solo importa ese gesto. Y que tras él nadie dijo nada.